Las crónicas de los super amigos. La serie en mi canal con un lore que cada día parece sorprenderle más a la gente, pero guarda más secretos de los que aparenta. El día de hoy, les mostraré el iceberg que alberga esta serie, esto contando hasta la saga de Angelofobia, o sea que todos los misterios que se resolverán en la siguiente temporada o en algún futuro no estarán aquí. Bueno, que lo disfruten. No es sorpresa para nadie que siempre ha sido mi mayor deseo de tener las crónicas en varios idiomas, de hecho hay más de un video de cómo se escucharían las crónicas si estuvieran en otros idiomas como el inglés, francés o portugués, aunque sabemos que todo eso es puro mame, pero sí estoy considerando la posibilidad de lanzar los episodios de la primera temporada en inglés en un canal diferente. Algunos me han preguntado si la trama de la serie ya está planeada o se escribe sobre la marcha, pues la verdad es que los episodios intermedios por lo regular sí se hacen así o tienen una idea muy general o algunos puntos o temas que se deben tocar. A diferencia de los episodios especiales que sí se estructuran bien desde un inicio, excepto por la primera temporada la cual fue hecha en su totalidad conforme a la marcha y no hubo ni una sola escena planeada a profundidad, lo cual le da a la saga de Bowser un toque especial sobre las otras sagas. En un inicio, Azumi estaba planeada que fuera una anciana sabia de pelo gris, pero iba a cumplir con el mismo rol de las crónicas de ser la maestra de Pete en la corte de los buitres. La única diferencia fue que su pelo iba a ser gris como pueden ver en estas imágenes que lograron salvarse, pero debido a su enorme parecido con Clara se descartó esta idea y se dejó el cabello café, dando una pista sobre el origen de Azumi que la gente que vio el final de Angelofobia sabe a qué me refiero. Hace ya un rato he estado subiendo algunos videos de mi canal a la plataforma Odyssey por recomendación de un conocido, que me sirve de igual forma como un respaldo a mi canal si algo llegara a suceder. Tengo planeado hacer modificaciones a varios capítulos, los cuales iban a tener canciones con copyright para que las tengan y suenen tal cual como quería en un principio. El link estará en la descripción. Para los que son muy fans de Godzilla, se habrán dado cuenta que Destoroyah, el titán villano de la saga de los titanes solo tuvo 3 transformaciones en vez de 5, pero se sorprenderán al saber que desde un inicio tenía planeado saltarme algunas de ellas porque no les hallaba uso para la trama, y es que en realidad nunca se me ocurrió darle un uso más prolongado a Destoroyah en la trama y por eso quedó de esta manera. La saga de Angelofobia sin dudas se gana el premio a la saga más difícil de hacer de toda la historia de las crónicas, no solo por lo compleja que fue su animación sino también lo complejo que resultó hacer la trama de los capítulos, llevando así a muchas reescrituras de varios capítulos y de la trama principal. Literal a pocos episodios antes del final se me ocurrió poner al abuelo tiempo, pero al final hubo un capítulo que sentí que fue de relleno, lo cual me dolió mucho ya que me había hecho la promesa de jamás crear un capítulo así. Ese capítulo fue el 53, creo que pude haber comprimido parte de ese y el capítulo 54 en uno solo. El capítulo 58 y 59 está en duda porque uno habla sobre la historia de Rumpelstiltskin y la otra es cuando por fin Pete aprende a mantener la calma. Hace un tiempo, reestrené el capítulo 40 a mi canal y algunos me preguntaron el porqué de esto. Bueno, originalmente tenía planeado hacer remakes de varios capítulos para agregarle cosas buenas y detalles que no estaban en los episodios originales, pero al final se quedó con que solo el capítulo 40 sufriera cambios, los cuales se encuentran cuando Pete habla con Clara para aclarar las cosas, algo que no pasó en la edición original, el cual todavía sigue en el canal pero ya no está en las listas de reproducción.
Mi peor enemigo no es la monetización o Luigi's Channel como unos piensan, sino el copyright. En los créditos del capítulo 26 se toca la canción Magic Number que aparece en Spider-Man No Way Home, el cual YouTube jamás me lo notificó, así que pensé que no habría problema por usarlo, pero me equivoqué. Un día me desperté y vi mi teléfono y me había aparecido una notificación que decía que el capítulo 26 había sido bloqueado de YouTube hasta que quitara el audio o la escena. Por meses me negué a ceder, pero al final no tuve de otra más que quitar la canción y colocar otra, pero hasta entonces el video permaneció no disponible para el resto del mundo. A mediados de septiembre del 2021 mi computadora sufrió un problema con el Loquendo luego de instalar una app para emuladores de Android en mi PC, haciendo que el Textaload 3 dejara de funcionar. Durante un mes estuve intentando resolver el problema pero no pude lograr nada, así que le pedí a Deluxe que me hiciera los audios de Link, Pete y Yoshi, mientras yo hacía las demás voces, esto durante la saga de los Cuatro Terribles hasta el capítulo 23, donde instalé una máquina virtual y ahí continué con el doblaje original hasta que llegó la saga de los Titanes. Las voces de la voz de Zueira y Textaload suenan parecidas mas no iguales. Comparen la voz de Kirby en el capítulo 21 y 23 y van a notar una pequeña diferencia, por eso a esta parte le llamé cambio de doblaje. Agradezco al sub que me hizo notar esto porque si no el error no lo hubiera corregido hasta quién sabe cuándo, pero en los primeros capítulos de la saga de Bowser Link tiene su vestuario de Breath of the Wild en las escenas de pelea. Tristemente no se trata de un easter egg, quedando esto como un error en la serie. Esta decisión fue una de las más importantes tanto de mi canal como de mi vida personal, ya que originalmente Las Crónicas estaba pensada para una temporada, y que el hecho de hacer una segunda me obligaba a continuar hasta llegar al final, algo que en un principio me dio flojera, pero al final pensé que esta podría ser una oportunidad única de explotar mi creatividad, y así, el 28 de diciembre del 2021 se anunciaría la segunda temporada de Las Crónicas, confirmando que esta serie duraría un rato más. Hay varias cosas de las que me arrepiento de haber hecho en esta vida. Una de ellas es haber agregado a Comi pero sobre todo Fiona a Las Crónicas, pues ambas nacieron del amor que tuve con los personajes al ver sus respectivas obras en su tiempo. Desde siempre he tenido ese tic que solo arruina mis guiones. Afortunadamente le pude hallar un propósito muy útil a Comi durante Angelofobia, pero a Fiona no, y eso me enoja porque incluso todavía dudaba de incluirla cuando estaba editando el capítulo 56, pero al final se quedó, una decisión que lamento hasta el día de hoy. Entre las ideas descartadas de Angelofobia había una que era que Pete tuviera un uniforme especial para la corte de los buitres, que se trataba de su skin con trajes verdes. Estaba planeado que Pete se quedara con estos trajes hasta el final de la cuarta temporada, demostrando de manera más visual el cambio que este estaba teniendo en su vida. Incluso existe un render editado de cómo iba a quedar, pero al final se descartó debido al trabajo que costó repintar todo. Muchos se preguntarán qué pasó con la corte de los buitres en el futuro, o más bien sus integrantes más valiosos. Como se explicó en la serie, Meta Knight, Comi y Kron fueron víctimas de sus demonios internos. Meta Knight, por su parte, iba a cometer un secuestro para conseguir dinero debido a sus deudas. En la serie nunca se nos explica de quién se trataba, pero se creó la teoría de que podría ser la misma trama de Ike y Mark Rescate Real, en la cual Meta Knight había raptado a la hija de un rey. Mientras que Comi se nos menciona que había adoptado una actitud psicópata y que mataba a las demás parejas para aliviar el dolor dentro de ella, pero al final fue encarcelada por los super amigos de aquella época, y posteriormente murió encerrada. Y ni hablar de Kron, pues se menciona que su hermana había muerto, y que estaba a punto de cometer una locura, que, en términos simples, podemos suponer que iba a tomar su propia vida. Sin embargo, no lo hizo y no hubo intervención de la corte de los buitres. Entonces, ¿qué habrá sucedido con Kron en el futuro?
Al referirme a episodios con censura, no hago alusión al hecho de que hay escenas tan fuertes o subidas de tono que no pueden ser mostradas, sino a la música, ya que recordemos que hay episodios con música que tiene derechos de autor, y que algunos episodios tuvieron que sufrir censuras, las cuales quitaban el audio o se cambiaba por música de fondo. Un caso muy sonado es la escena en donde Pi deja a los super amigos en el capítulo 46, una escena que quedó totalmente censurada gracias al copyright. Al principio, las miniaturas para los episodios eran hechos con la aplicación CutMix Studio, el cual era una app tipo Photoshop gratuito en donde editabas las imágenes de formas muy útiles. Sin embargo, al descubrir Canva las miniaturas mejoraron considerablemente. Estos cambios se vieron en las miniaturas de la saga de los Titanes y posteriormente se rehicieron las miniaturas de las otras sagas. Lo único que queda de las primeras miniaturas son estas que ven en pantalla. Nuevamente llegamos al tema del doblaje, pero esta vez algo distinto, pues originalmente estaba planeado que el Kangaroo Jon hablara de vez en cuando. Aparte de susurrar, iba a tener la voz de Nightmare Freddy, pero al final se descartó ya que le quitaría el toque aterrador que tenía el libro maldito. Además de esto, la voz del mago oscuro iba a ser la de Nightmare y luego la de Zoom, pero al final se descartaron porque no se le podía entender lo que decía. En el universo de las crónicas existen un total de 75 timelines, esto según palabras del abuelo Tiempo, pero solamente se nos mostraron unas pocas, pero es un misterio total las demás líneas de tiempo. ¿Acaso serán futuros alternos a los sucesos que ya conocimos, o algunos se remontarán a un tiempo muy antiguo, o quizá en algunos la vida se habría extinto en su totalidad? La verdad es que no hay nada que hacer más que esperar a ver cuándo se volverá a tocar el tema de los viajes en el tiempo. Hace más de 10 años, una pequeña nuez programadora soñó con la idea de hacer su propio universo cinematográfico repleto de personajes y buenas historias. Tanta era su ambición que en sus ratos libres escribía historias sin parar en sus libretas. Sin embargo, las historias nunca despegaron de ahí, o eso fue hasta que nacieron las crónicas de los super amigos, donde algunas de las tramas o personajes de aquellas historias se ven reflejadas en esta serie, dándoles una nueva oportunidad de que el mundo los vea. Volviendo al tema de cosas de las que me arrepiento de haber escrito, se encuentra el capítulo 60. En ese episodio podemos ver a Link y Fiona salir juntos del sueño de Catnap. Lo que me disgusta de este episodio es que a mis ojos, es un intento desesperado de hacer que Fiona fuera un personaje útil en vez de solo un capricho, pero al final no sirvió de nada ya que después de ese episodio Fiona nunca más vuelve a ser útil en la trama, reforzando la idea de que esa subtrama jamás debió de existir. Aunque parezca increíble, la saga de Angelofobia se tenía planeada por si acaso continuaba la serie, es decir, ya se tenía un concepto para esa temporada. Al principio el villano no iba a ser Pete, ni Rumpelstiltskin, sino alguien completamente diferente. Lo único que se conservó era la idea de un villano que controlaba mentes y que haría que Link se enfrentara a los super amigos. Luego esa idea fue evolucionando hasta terminar en lo que conocemos hoy, dejándola como una de las ideas con mayor anticipación de la serie, dejándola a la par de la temporada 5 que se planeó desde la saga de los Cuatro Terribles. Cuando estaba pensando en las voces que les pondría a mis personajes, me acordé que tenía una amiga que hacía actuación y que de vez en cuando subía videos a Instagram, así que le pregunté que si quería ser la voz de Azumi. Le pasé el contexto y todo. De hecho ella fue la primera en saber de su relación con Pete, hasta la contacté por WhatsApp y todo, pero a la hora de la hora no me respondió los mensajes, así que al final se quedó sin el papel, y una voz Loquendo se encargó de darle vida a Azumi. Como dije anteriormente, Angelofobia fue la saga que más reescrituras tuvo, tanto así que cuando acababa de renderizar algunos capítulos se me ocurría una idea y los editaba de nuevo, pero no quería perder el video original, así que las versiones nuevas las nombraba con la palabra def, que significa definitivo, aunque aún así hubo capítulos con más de una versión definitiva.
En 2022, cuando había acabado la saga de los Cuatro Terribles, estaba leyendo la creepypasta de Godzilla NES, donde aparecía un ser diabólico llamado Red, que atormentaba al protagonista cada que podía. En ese entonces ya estaba planeado que Destroya y Clara fueran los villanos de la saga, pero me había gustado tanto el personaje de Red que estaba considerando seriamente reemplazar a Destroya con él, pero a la hora de la verdad decidí mejor descartarlo, para darle una oportunidad a este titán en mi canal, quedando así Red como villano descartado. Entre las varias reescrituras de Angelofobia, se encontraba una en particular, la cual era que Rumpelstiltskin enviara a unos súbditos a la Tierra Hueca a capturar a Godzilla y traerlo ante él, para controlarlo y usarlo como su carta maestra en contra de los super amigos. Incluso se planeaba una frase de Godzilla molesto con Mario dejando en claro que los mortales no estaban listos para convivir con los titanes, dejándolo muy triste. Al final la idea fue reemplazada por Stiltskin convirtiéndose en un dragón, y hasta la fecha no me he arrepentido de mi decisión. Esta curiosidad es más un chiste que algo que realmente se iba a usar. En el final alternativo, tras recuperar su cuerpo, Bowser traicionaría a Ganondorf alegando que esa venganza le pertenecía a él y a nadie más, así que luego de golpearlo hace que Hades y Diddy lo encarcelen, acabando así su rol como villano de la saga. No hay escenas hechas ni nada porque fue una idea que nunca salió de mi cabeza, pero si un día quieren que recree esta escena no duden en ponerlo en los comentarios. En la primera temporada, en una de las batallas de Mario, menciona que ya había viajado al espacio conociendo a una chica hermosa. Nunca se nos menciona de quién se trata, pero por simple lógica podemos asumir que hablaba de Rosalina, pero hasta la fecha no tenemos nada acerca de ella en el universo de las crónicas, ni en el Nueverso en general hemos tenido la aparición de Rosalina, solo esta pequeña mención. Más de 5 veces vi esa pelea, y no pasó del estreno del capítulo 62 para que todos notaran el fatal error de esta escena. En este capítulo Pit lograría dominar su mente en una pelea contra Kron, la cual, por desgracia, tiene un error fatal, ya que se puede apreciar que el render pertenece a Mark. Por suerte ese error no se volvió a repetir, pero manchó la seriedad del capítulo, dejando esta pelea como el error más grave de las crónicas de los super amigos. En serio estoy sorprendido de no haber notado este error antes de subir el episodio. Esta intro era la que se iba a mostrar después del capítulo 55, que al final fue reemplazada por la versión que ya conocen. La única diferencia fue una pequeña sección, se los dejaré para que lo vean. El asistente robot era un androide que iba a ser el asistente personal del abuelo Yoshi durante Angelofobia. No tenía un rol pensado todavía, así que se descartó. Esto sumado a una posible sobrecarga de personajes, ya que en esta saga se nos mostró a muchos personajes nuevos. No hay ningún render para este personaje, pero tenía planeado que fuera el robot Atlas de Boston Dynamics. Esta escena era la apertura original del capítulo 69, pero se tuvo que reemplazar por el que ya todos conocemos, y no es por lo grotesca que iba a ser la escena, sino más bien porque no encajaría con la transición de Pi del futuro al mago oscuro. Déjenme les muestro la escena. ¿Qué? ¿Cómo que no estoy listo? He hecho todo lo que me has pedido. ¿Algo que más podrías querer? Ya te di todo lo que había, acabé con todas las vidas en el reino del cielo por ti, maté a mis únicos amigos. ¿Qué más quieres de mí?
En el episodio se iba a mostrar qué había ocurrido después de aquella escena. A Pete se le iban a romper los dientes dejando los colmillos que tiene el personaje, su carne se le iba a pudrir, y todo iba a aparecer de manera explícita, pero al final opté por una transformación aterradora y no tan gráfica. El Speed fue uno de los villanos más difíciles de hacer debido a que quería que fueran renders de Pete editados, pero ninguna de mis ideas me convencía del todo, quedando muchos renders descartados como lo ven en pantalla, y no fue hasta que conocí a una chica que sabía editar imágenes digitales, ella fue la que hizo a Eldritch Speed tal y como lo vemos, siendo una combinación del Eldritch Axol y Luigi del ROM hack de I Hate You. Las Crónicas iba a tener su versión de Wattpad, algo así como el manga de Dragon Ball Super, corrigiendo errores de la versión de YouTube, pero al final idea se descartó debido a que sería mucho trabajo hacer eso, además los episodios en Odyssey cumplirán con ese rol, así que no hay ni un solo boceto de esta idea, solo se quedó en el aire. Igual que el capítulo 69, el episodio 60 también iba a tener otra escena inicial, pero no era tan gráfica o aterradora, se descartó por un problema de continuidad que iba a tener con Pete agarrando el libro de Azumi, tenía más sentido si lo agarraba en el momento en que lo dejó solo en su oficina, aquí les muestro la escena. Desde la mención del Tratado de Evergreen en la saga de los Titanes, algunos fans han hecho teorías sobre quiénes podrían ser los culpables de la expulsión de los Titanes, y no fue hasta Angelofobia que se hizo una teoría de que la corte de los buitres fueron los que hicieron eso, sin embargo hasta la fecha no hay evidencia que confirme o desmienta esta teoría, y quién sabe si algún día tengamos respuesta a esto. Muchos pasaron por alto este tema en la serie, pero los más atentos se habrán dado cuenta de que Pete es una especie de depravado. En el capítulo 2 Pete hace una mención de que siente algo por Palutena en un sentido amoroso, pero capítulos posteriores dice que es como una madre para él, dejando en claro que él siente amor por alguien que considera su madre, esto jamás es mencionado por ninguno de los super amigos, pero está ahí implícito. Entonces, ¿Pete será alguna clase de depravado o simplemente fue un comentario inapropiado? En el capítulo 71 se nos revela que Azumi se enfrentó a Palutena mientras esta estaba siendo controlada por el libro maldito, y tal y como suenan los recuerdos de Pete, parece que Palutena acabó con la vida de su contrincante, o eso parece, ya que nos damos cuenta que Azumi seguiría viva por muchos años más. Entonces, ¿cómo sobrevivió Azumi a tal brutal ataque? ¿Acaso fingió su muerte para salir de ahí, o acaso Azumi sí murió y solo es producto de la imaginación de Pete? Desde hace años, la gente me pregunta si el canon de las crónicas es el mismo de los super amigos juegan, la verdad es que en un inicio sí lo era, pero al final sentí que eso me limitaba mucho, aunque la idea no es descartada, quedando como un misterio hasta para mí si el canon será el mismo o será totalmente diferente, después de todo, todo es posible en el mundo de la fantasía. En el capítulo 70 se nos muestra que el Dr. Igad está quitando los archivos de la computadora de Clara, y entre ellas se ven unas carpetas que son proyectos que tenía Clara antes de fallecer, entre ellos se encuentra una llamada Proyecto Pete, el cual no se sabe nada acerca de este, ni se hace mención por parte de ella o del doctor, no se sabe si era un proyecto para ayudarlo o para perjudicarlo, o tal vez era una investigación sobre él. Así que esto se queda como uno de los mayores misterios de la serie.
Al principio de Angelofobia, se nos menciona la existencia de un guardián, pero durante el resto de la serie no se nos vuelve a hablar nunca de él ni de su relación con alguien más que de los Ángeles de la Paz, que, como pudimos ver, lo traicionaron y provocaron su ira haciendo que estos fuesen desterrados, y esto se refuerza más ya que Godzilla menciona que los dioses que están en la Tierra fueron desterrados por los verdaderos dioses. Entonces, ¿los dioses tienen dioses? ¿Y estos a su vez tendrán dioses? Hasta el momento no hay nada que confirme esto y solo queda en especulaciones. Hay rumores que dicen que el Kangaerujon no era quien le daba las instrucciones a Pi del futuro sobre cómo revivir a Clara, sino que este sufría de esquizofrenia. La teoría se basa en la inutilidad de que Pete se arranque partes de su cuerpo para crear un conjuro para revivir a Clara, ya que esto podría terminar en su propia muerte, y no creemos que el Kangaerujon le sirva a Pete estando muerto. Además, una de las características de la gente que sufre esquizofrenia es la tendencia a autolesionarse o lastimar a sus seres queridos, tal y como Pete del futuro hizo con sus amigos y Palutena. Entonces podríamos decir, que Pete del futuro hizo todo lo que hizo por su propia voluntad. Hace unos días, cuando se subió el episodio 72 al canal, fue configurado como no listado, es decir, se podía ver siempre y cuando tuvieras el link, esto para que solo Oswaldo Psycho lo pudiera ver, sin embargo no contaba que al estar en una lista de reproducción cualquiera lo podía ver, generando un caos. Por suerte logré poner el video en privado antes de que lo vieran. Sin embargo, ya había acumulado 3 vistas, lo que significa que alguien lo pudo ver. Deja en los comentarios si tuviste el episodio antes de tiempo, y si es así di de qué se trataba para creerte. ¿Quieren saber por qué Aldrich Speed tiene el costado descubierto? Entre muchas de las ideas que tuvo Aldrich Speed para crear el conjuro para revivir a Clara, era usar una de sus costillas, ya que en la religión cristiana se dice que Dios creó a Eva a partir de una de las costillas de Adán, así que, basándose en esa historia Aldrich Speed tomó una de sus costillas y la añadió al hechizo. Esto nunca se vio en la serie, pero es algo que ocurrió tras bambalinas. El resultado fue, pues, lo que ya todos vimos. A simple vista Kirby podrá ser un charlatán engreído que solo presume ser el más hermoso, pero en realidad es que podría ser uno de los más trastornados de todos. La teoría se basa en las actitudes que toma Kirby bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, cuando acabó con varios hijos de Bowser sin mostrar una sola pizca de remordimiento como Mario, casi mata a Yoshi por algo que no hizo, y a pesar de mostrar su inocencia él se sigue aferrando a lo mismo a un nivel casi enfermizo. ¿Qué otras razones le darían veracidad a esta teoría? Hay muchos suscriptores que han hablado de escenarios ficticios en donde los super amigos pierden contra el villano en turno. Por ejemplo con el Glitch Pete, que se preguntan todos qué hubiera pasado si Pete no lo hubiera vencido. Lo más probable es que el libro maldito hubiera alcanzado todo su potencial y lo habría matado, quedando así como un ser que existe en muchas timelines y que probablemente planeara conquistar las demás en donde no existe, y sin importar si existieran otros super amigos o no, estos no lo hubieran podido detener, dejando al libro maldito como una amenaza casi omnipresente. ¿O qué hubiera pasado si Ribbon no hubiera muerto? Probablemente los super amigos habrían podido detener a los 4 terribles mucho antes de lo planeado. Cuando el Glitch Pete explota, Pete es enviado a un cuarto misterioso del cual no sabemos absolutamente nada, solo se sabe que se pueden escuchar voces y ver cosas extrañas, sin embargo no se sabe qué propósito tiene este lugar o si es alguna especie de backroom. Lo único que sabemos es que la extraña criatura que vive ahí le mostró a Pete la salida, y de él tampoco sabemos nada, ni su naturaleza con este lugar bizarro. Esta teoría nos cuenta que Clara sobrevivió al brutal ataque de Pete, ya que, se nos había mostrado que ella fabricaba clones para escaparse de los super amigos. Sin embargo Mechagodzilla menciona que la Clara que fue apuñalada por Pete era la real.
Pero, recordemos que Clara intentó camuflar su posición, ¿qué tal si logró engañar al propio Mecha y en realidad sigue con vida, ya que murió de una manera muy conveniente? Por desgracia no hay suficientes pruebas como para saberlo. Al principio de Sombras del Pasado se nos menciona la existencia de dos hermanos de Bowser, no sabemos nada de ellos, solo que uno murió y el otro había sido borrado del mapa, es decir, que desapareció sin dejar rastro, hasta ahora no sabemos quiénes eran ni el porqué de su desaparición, esperemos algún día tener una respuesta. En la historia de Palutena se nos cuenta que existe un guardián del universo, cuyo poder es gigantesco. Los ángeles de la paz fueron exiliados a la Tierra por robar el libro maldito despojándolos de su divinidad. Esto indica que su papel es el de salvaguardar el universo, y por lo que se entiende no tiene rostro ni nada, y tal vez su papel sea como el de Dios, el de crear vida y protegerla a toda costa. Aunque muy poco se sabe de este mítico personaje, pero según las afirmaciones de Godzilla se puede deducir que su poder es muy grande, tal vez hasta incluso superior al de los titanes. Este tema casi no se habla en las series Loquendo, pero parece que aquí el tema de la muerte es muy tocado y que tiene un gran impacto en varios personajes. Sin embargo, el a dónde van aquellos que se van es desconocido, algunas series dicen que estos van a la papelera de reciclaje por el simple hecho de estar en una computadora, otros dicen que desaparecen permanentemente, pero aquí se da la ligera esperanza que pueden resucitar, pero no se ha mostrado nada sobre si vuelven a despertar en algún lugar como los católicos creemos, pero lo que sí sabemos es que no hay ningún personaje que haya regresado de la muerte. Este tema se pasó por alto en la serie, pero hay hasta un capítulo con el nombre de este tema. El canibalismo es la práctica en la que miembros de una misma especie se comen entre sí debido a diferentes circunstancias, normalmente por falta de alimentos. Esta práctica en seres vivos resulta aún más perturbadora, en especial si notamos que la aldea que se nos mostró en la serie eran de una tribu india, lo cual nos da a entender que ellos son seres racionales, como tú o yo. No se puede más que suponer qué circunstancias fueron las que llevaron a estos seres a comerse entre sí. Lo más probable es que por su aislamiento y su diminuto tamaño comparado con los titanes los haya dejado hasta el borde de la cadena alimenticia, no dejándoles más opción que comerse entre ellos para sobrevivir. Sí hay una escena hentai en las crónicas de los super amigos, pero obviamente está censurada por razones muy obvias. En una escena de la saga de los titanes Kirby habla con Pete acerca de Clara, y este le responde que ella es una mujer muy atractiva. En eso sale en cuadro una imagen de Clara en una pose provocativa. Esa imagen es de un fanart que hizo alguien donde Clara está enseñando sus atributos, pero obviamente esta imagen no se muestra completa y por supuesto que ya no existe dicha foto en mi computadora. Algunos me han preguntado dónde encaja las crónicas en el Oswaldo verso, si es alguna especie de universo paralelo o algún canon diferente. Pues la verdad es que no hay ninguna sola prueba en la serie que afirme o desmienta esta teoría, ya que como se ha mencionado en el iceberg, solo se ha hablado de un único universo, así que por ende la serie no tiene nada que ver con el Oswaldo verso. En la mayoría de series Loquendo los personajes suelen estar conscientes de que están dentro de la computadora de alguien, pero no siempre es así. Tal es el caso de las crónicas de los super amigos, que ellos viven como si lo que vieran fuera la vida real, lo cual podría ser cierto ya que hay otras series loquenderas donde los personajes parecen no estar dentro de la computadora de alguien. ¿Pero esto aplicará a la serie, o acaso los super amigos viven en una simulación o algo similar? Nuevamente no hay nada de información que nos dé una respuesta, así que solo nos queda teorizar.
Algunas teorías de los fans han sido ciertas, aunque han sido muy pocas pero suficientes como para creer en esto. Las teorías de los fans tal vez sean predicciones de lo que va a suceder en la serie, como si esta misma tuviera conciencia de lo que estuviera pasando a su alrededor y tomara nota de lo que sucede para luego implementarlo en sus capítulos. Aunque sea una idea muy loca, realmente no sabemos nada de la serie en sí. Esto es más una leyenda que un hecho, de que tal vez haya un capítulo 0, que es una precuela de todo lo que hemos visto hasta ahora y que podría darnos una explicación del por qué pasa todo lo que se muestra en la serie, pero está oculta en el canal, fuera de la vista del público, pero no está en privado sino más bien en no listado. Sin embargo, hay una razón por la que este capítulo permanece oculto: no quiere ser vista. Se cree que si encuentras este capítulo se sabrá quién la vio gracias a los análisis de YouTube que pueda llevar luego a la dirección IP y MAC de tu dispositivo, lo que te dejaría al descubierto. Otros dicen que se encuentra oculto en un Discord de Oswaldo con contraseña. Sin embargo, si lo llegases a encontrar, a los pocos segundos de verlo la página de Discord o la aplicación del mismo, se crasheará. Pero repito, esto es más una leyenda que un hecho comprobable. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Este es mi primer iceberg, así que si les pareció bien o mal déjenlo en la caja de comentarios, dejen su like, suscríbanse y hasta la próxima.